Y empezamos. Hoy nuestra última clase, murallas, fortificaciones, cementerios. Y entonces vamos a comenzar esta clase contándoles que, claro, Lima tenía muralla, ¿no? No sé si algunos han tenido ocasión de visitarla en persona, porque hay algunos remanentes, pero tenía muralla, tenía fortificaciones. Claro, hemos dicho ya que era la perla del Pacífico, la ciudad más importante de este lado. Entonces, claro, tenían que protegerse. Había dinero, había capital, había la corte del virrey. Estamos hablando de un lugar que tenía una importancia grande, pues, ¿no? Entonces, ya en 1537, estamos hablando del comiencito de la historia en Lima, vamos a estaba el cabildo, y el cabildo está pidiendo que se haga una ciudadela, o sea, una fortaleza, para proteger la ciudad de Lima, ya por 1537. Entonces, fíjense en la palabra ciudadela. Estamos acostumbrados a que la gente utilice esta palabra sin saber qué significa. La palabra ciudadela en castellano significa una fortaleza. ¿Ok? Una casa fuerte es la terminología antigua. Cuando la gente dice la ciudadela de Chan Chan, están hablando rocas. Quieren decir ciudad chiquita, pero no. Se refiere aquí a un conjunto fortificado. Entonces, la ciudadela del Real Felipe, por ejemplo, tiene sentido. ¿Ok? Entonces, el Cabildo solicita una ciudadela, una fortaleza, para proteger la ciudad de Lima ya por 1537, porque se veían venir todas, o sea, se imaginaban de todo. Se imaginaban levantamientos indígenas, se imaginaban levantamientos de los propios esclavos importados de las Áfricas, se imaginaban una serie de problemas, que no sé, que les venían piratas, corsarios más adelante en el tiempo, todavía los piratas y los corsarios, pero por ahí. Entonces estaban todos preocupados todo el día y decían, deberíamos hacer algo para fortificar nuestra ciudad. Y hay un montón de proyectos que nunca se construyen, ¿no es cierto? Deberíamos de repente amurallar Lima, o sea, hacer toda una muralla completa. Sí, sería bueno, ya desde fines del siglo XVI. Pero siempre hay un detalle que nos detiene, y es el billete. Entonces era como que no, esa vaina cuesta, y qué sé yo, entonces mejor no había lo que hoy día llamaríamos una voluntad política, que habría de alguna manera empujado el proyecto. Entonces, allá por la primera mitad hasta el siglo XVII, podemos ver que la protección de Lima era nada. O sea, había una pequeña fortaleza en el Callao, no el Real Felipe todavía, una pequeña fortaleza en la punta, lo pueden ver ahí al sur, y Lima estaba, como la ven aquí, calata. Lo que ven ahí además es Lima, y ven al costadito el cercado, ¿se fijan? Hay una cierta distancia todavía, hay 16 cuadras, kilómetro y medio. Entonces, más o menos, en 1626, un señor llamado Cristóbal de Espinosa dice, pero ¿para qué muralla? No necesitamos muralla, vamos a poner unos cañoncitos y todo bien. Este plano lo reconstruye un arquitecto que se llama Reinhard Agustín hace unos años, y dice, mira, más o menos así iba, según los documentos que estoy leyendo, así iba a ser la cosa. Entonces ponían ahí estos cañoncitos, y aprovechando que Lima era una ciudad planificada, esto lo hemos discutido hablando de fundación de ciudades, y tenía estas largas calles rectas, ¿no es cierto?, que yo podía ver hasta el fondo y qué sé yo, perfecto para poner mis cañoncitos, y si alguien venía, ¡fum!, cañón con ellos. Y asunto resuelto. Bueno, asunto resuelto. Se pensaba que iba a ser suficiente. Decían, no, todo bien. Si vienen a invadirnos, cañón con ellos. Por supuesto, fíjense dónde están puestos los cañoncitos, arquitectos. Tenemos la plaza y tenemos los espacios alrededor. Entonces, las manzanas inmediatamente adyacentes a la plaza, o sea, las familias con más plata, su casa protegida. Si vivías más allácito, sosor. Entonces, todo esto va a funcionar así, hasta que el duque de La Palata, que si se recuerdan esto, el virrey duque de La Palata es el único que tiene el honor, según el gran investigador de los virreyes del Perú, Alfredo Moreno Cebrián, tiene el honor de ser el único que no fue corrupto. Entonces, en menor o mayor manera. Eran peruanos, pues, ¿no? Entonces, el duque de La Palata aparentemente era un tipo súper honesto. Y entonces él dijo, mira, si necesitamos ponernos las pilas para las murallas de Lima, vamos a invertir nuestra platita, vamos a organizar las murallas, y además vamos a hacer un batallón digamos, de policía, entre comillas, de soldados para la ciudad de Lima, medio permanente, así tipo los bomberos voluntarios, algo así, para proteger la ciudad específicamente, con la participación además de muchos vecinos, o sea, gente local. Entonces él dice, vamos a construir estas murallas, y lo hacen en un tiempo realmente récord, o sea, en 2 o 3 años, a una obra que en realidad, como vamos a ver más adelante hoy día en esta clase, es una infraestructura inmensa y grande, imponente incluso para los términos de hoy. Pero se hace en un par de años, es una construcción muy veloz, muy eficiente. El tipo pues él sabía, pues, ¿no? Entonces, el primer proyecto que se tenía, perdón, esto está fuera de sitio, no me hagan caso. Debería estar más atrás, vamos a moverlo un rato. Entonces, el proyecto original que se tiene para las murallas de Lima es de un fulano llamado Jan Koenig. Este señor
dice, esta es la ciudad más valiosa del Nuevo Mundo, tenemos que hacer un muro, ¿no es cierto?, con su foso, así con cocodrilos más, con cortinas, que así se llaman los muros largos, y baluartes, que así se llaman estas especies de salidas que tienen las murallas, ¿no es cierto?, y que va a seguir todos los principios de la arquitectura militar. Pero en el proyecto de Jan Koning, San Lázaro, o sea, al otro lado del río, y el cercado de indios de Santiago, sorry, no entran en mi muralla, mucha plata, están por allá, muy lejos. Entonces ellos que se defiendan hagan su trincherita nomás así, y ahí que se peleen. Entonces la gente era como, bueno, ya, pues no, total. En esa época no había Black Lives Matter, entonces era como que, no. Entonces el proyecto original de Koning era algo como esto. Entonces estamos así, ¿no es cierto? Lima, blanquita, bien amuralladita, ¿no es cierto? El río, fíjense, sin muralla de ningún tipo, ¿no es cierto? Solamente estas, bueno, perdón, estos muros cortinas, digamos, alargados. Y el cercado de indios hasta la vista, baby, y lo mismo San Lázaro. Como que, bueno, ya, total, si queman eso, los piratas, lo que sea, ya, todo bien, no pasa nada. Puedo vivir con eso. Entonces, era el razonamiento original de la muralla de Koning. Y su idea de sección era una cosa de ese estilo. Fíjense, tenía un foso. Cuando dice hace un momento lo de los cocodrilos, estaba bromeando, pero no mucho. Porque ahí tenía su fosazo inmenso y tenía este pequeño parapeto no muy alto, ¿no es cierto?, de muralla, con material de relleno y con cimentación. O sea, era una cosa bien diseñada, tampoco era ningún bruto el Koning, pero era una idea así como que, no sé, pues, muy marítima. Este era un bastión típico de esta muralla que no abarcaba, como digo, el cercado ni el rímac. Y vemos aquí esta puntita que se llama, como digo, el bastión, y esta especie de el muro largo este de aquí, que es como que el estándar. Entonces, bueno, ya, pues, ¿no? Nos mandamos. Y entonces, poco a poco el proyecto se va modificando y dicen, mira, yo creo que necesitamos más bastiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de un bastión en una muralla, perdón? La idea es que, pero ¿por qué no haces, me dicen, Adriana, pero ¿por qué no hacen un muro continuo y ya está? Tanta cosa, ¿no? Bueno, porque necesitamos algo, imagínate que viene el enemigo, así, por acá. Es más fácil hacerlo cuando estamos en persona, en una pared, en una pizarra, pero en fin. Viene el enemigo, ¿no? Si yo tengo puro muro acá, y viene el enemigo por acá, por decir, yo voy a poder, digamos, dispararle la flecha por aquí y por acá, pero si viene por el costado va a ser más difícil darle. Entonces, cuando tengo esta forma, yo puedo atacar al enemigo así, puedo tocar al enemigo así, 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 para todos los lados, y es como una especie de, me permite una rotación, si quieren, de mis defensas de más grados, ¿no? Entonces yo con eso puedo defenderme mejor. Entonces, más bastiones, en teoría, mejor. Y él propone una cosa de este estilo, que tiene además una torre, cada bastión, un foso, otra muralla, o sea, una cosa como más complicada, que al final no se lleva a construir. En realidad, lo que se llega a construir con el Duque de la Plata y su gente va a ser esto. Una muralla que involucra ya no solamente la Lima, entre comillas, española, ¿no es cierto?, sino también parte del cercado de indios. Hay una discusión hoy día sobre si involucra solamente la parte que ya estaba construida, por ejemplo, que ya estaba edificada en ese momento, aunque hay algunas discusiones sobre personas que dicen que les han quitado un poco de terreno al momento de construir la muralla. Eso es un tema que hay todavía que investigar, pero ya vemos que ocupa gran parte de lo que es el cercado de indios hasta la plaza, ¿no es cierto? Lo rebana a la mitad teóricamente. Y además hay unas áreas verdes en lo que hoy es Barrios Altos, que son áreas de cultivo. Lima todavía era una ciudad que tenía el campo, digamos, ahí dentro. Y con esto la idea era que se podían cultivar alimentos y la ciudad podía como que mantenerse medianamente manejada, incluso frente a la posibilidad de un asedio, que es cuando se llama, cuando tú estás, digamos, dentro de tu fortaleza, de tu muralla, y vienen los ejércitos extranjeros o los invasores y te esperan afuera hasta que te dé hambre. Entonces, cuando tú tienes allí una provisión, digamos, de agua y de comida en estos pequeños campos, como que puedes manejarte mejor, y se pensó que esa era la situación ideal para la ciudad de Lima. Entonces, esta era la organización que finalmente se construye, esta es la muralla que finalmente se construye. Ya para 1744 se podía, pues, ver esto en los planos que se producían sobre la ciudad de Lima, y se ven ahí dibujaditos todos los bastiones, ¿no es cierto? Ese es un plano medianamente conocido. Y como les decía hace un momento, realmente la obra se construyó muy rápidamente. Estamos hablando de 3 años y estamos hablando de 11.700 metros de perímetro lineal. Entonces estamos hablando de un área realmente muy amplia, trabajada muy rápidamente y trabajada además con una serie de portadas, porque la muralla no servía, o sea, no me sirve nada más que yo tenga la pura muralla y ahí cómo salgo, cómo entro. Tengo que tener portadas de acceso, de las cuales se construyen 10. Que hoy día los nombres de repente a ustedes les suenan porque son referenciales de todas maneras, aunque las portadas ya no existan. Martinete, Maravillas, Barbones, Cocharca, Santa Catalina, Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Monserrate, la portada de guía, bla, bla, bla.
la puerta hacia el Callao, hacia el Guadalupe, hacia Cocharcas, etc. Entonces, aquí todavía podemos ver en fotografías históricas algunas de estas portadas que se llamaban, digamos, por ejemplo, la del Callao, porque te llevaba hacia el Callao, era hacia el oeste, dentro de la muralla, ¿no es cierto? Y era una estructura como una puerta, como una portada relativamente amplia. Aquí ya es una fotografía, como digo, del siglo XIX, fines del siglo XIX, y está como que medio maltrechilla. Está la portada de Maravillas, que está en lo que hoy sería el acceso desde Girón Ancash, Girón Junín, Girón Ancash, hacia los cementerios de Lima. Justamente vamos a pasar por esta portada ahora que más tarde hablemos de cementerios, que no existe. Se llama de Maravillas porque al costado está una iglesita pequeña, que es la del Cristo de las Maravillas, y por tanto esta es la portada de Maravillas. Y más o menos así acaba siendo la muralla de Lima. No hay foso, porque el foso era como que, no, foso no. Además que es una tierra desierta, no, foso no. Y tenemos entonces una construcción que es sobre todo adobe. Una cosa masiva de adobe con desmonte y tierra compactada en el centro, y por supuesto con un poco de cimentación, pero con un montón de adobe. Entonces tú dices, pero Adriana, ¿por qué no hacen la muralla de piedra, no? Como uno se imagina la muralla. Bueno, a ver, pues consíguete toda la piedra que necesitas para hacer esto en Lima, con picapedreros, y con esto no hay la tradición. Una muralla de adobe tiene sentido en Lima. En Lima no llueve, no lo llueve lo suficiente, por lo menos como para dañar una estructura así, o eso es lo que pasaba climáticamente hablando en ese momento. El adobe es fácilmente disponible, todo el mundo sabe trabajarlo, y con eso se consigue hacer una cosa muy masiva. El adobe, hemos dicho, funciona por masa, y en una muralla, pues, más lógica. Y con la población misma que conoce el material, muchos de los indígenas, por supuesto, del cercado trabajan en ello, y se construye esta enorme muralla, incluso contratando gente para construirla. Eso ya es un tema de repente transversal al asunto, tangencial, perdón, al asunto, y se construye. Existen una serie de documentos que detallan cómo se hace el proceso, ¿no es cierto?, cómo tienen que ser los depósitos, los almacenes, etcétera, etcétera, y toda esta documentación se encontraba también en el Perú, mucha de ella se ha perdido, y hay una gran cantidad que está en España, por supuesto, porque eso es una construcción de España para España. Pero lo que sí se ha perdido, claro, es la muralla. ¿Dónde estaba esta muralla? En algunas cosas se puede todavía leer. Esto, por ejemplo, fíjense un poco, el norte está para allá, para el lado izquierdo de la pantalla, digamos. Y aquí vemos la Plaza del Cercado, esta especie de rombo que les he dicho, se funda el cercado con esta idea de hacer una plaza romboidal y una especie de espacio que va a ser una ciudad utópica para que la población indígena sea viva feliz, ¿no es cierto?, sea fácilmente evangelizada, la ciudad celestial, Jerusalén, etcétera. Todo eso parte de esta forma de romboidal. Y aquí podemos leer entonces estos elementos de los bastiones que todavía permanecen. Están muy deteriorados, la mayor parte han sido utilizados como muros medianeros en muchas de estas construcciones. El único que existe completito es el bastión Santa Lucía. Y si tenemos ocasión de pasear, vamos a tratar de ir. ¿Por qué se mantiene? Porque en esta calle, ¿no es cierto?, en algún momento se crea un refugio para monjas, de monjas para mujeres en problemas, digamos, y se hace esos son sus límites. Entonces ellas se colocan aquí, ponen acá una reja, una puerta, ¿no es cierto?, y por acá todos lo cercan. Entonces eso se vuelve su muro de definición, digamos, ya que tienen como un jardín, y que están sus edificios, y por eso se conserva este bastión. Es muy impresionante de ver en persona. Vamos a ver si tengo por ahí algunas fotos. Ese es un poco lo que tienen aquí. Es una fotografía relativamente reciente, ¿no es cierto?, Google Earth, y se ve las edificaciones de estas monjitas, ¿no es cierto?, su jardincito, y todo esto es la muralla de 1680 y tantos de Lima. Es una cosa de este estilo, se siente la materialidad, que es muy tierra, ¿no es cierto?, se siente masiva de tierra, parece una huaca como sensación, ¿no es cierto? Y esto está definida, es inmensa. Inmensa, inmensa. Y más o menos siguiendo lo que les comentaba hace un rato como sección. Entonces, el asunto es que, y por eso el planito que estaba hace un rato, tengo que jalarlo para acá. El asunto es que ya pues se construye la muralla, ¿no es cierto?, pero no están contentos los limeños, por variar. Porque dicen, mira, hay muchos enemigos, ahorita sí, ya en el siglo XVIII y XVII comienzan a caerme los piratas y que no sé qué, y van a venir, y Lima está toda rica y poderosa, y van a querer entrar y saquearla, y cómo hacemos para protegernos. Entonces hay una serie es un momento del siglo XVIII en que, sobre todo antes del terremoto de 1746, hay una serie de documentación que se crea pensando en cómo hacer para mejorar la fortificación, no solamente en Lima, sino en general en el Imperio Español. Esta especie de documentación que se crea se llaman manuales de ercotectónica,
que significa fortificación, defensa militar, esta clase de temas, que va a estar muy de moda en este momento del siglo XVIII. Entonces, una de las personas que hace el documento más conocido al respecto es un fulano que se llama Pedro Peralta Ibarnuevo, un limeño, que escribe en 1740, cuando ya estaba muy mayor, un libro que se llama Lima Inexpugnable. Este es el señor. Se vuelve tan famoso y tan conocido, fue en algún momento rector de la Universidad de San Marcos, de la época, estamos hablando de 1740 y algo, y entonces es tan conocido y tan famoso y tan respetado que le dicen el doctor Océano, o sea, sabía de todo. Un poco ese es el asunto. Y supongo que se lo creyó, mira todos los temas que dominaba en su biblioteca, el cuadro es muy interesante en ese sentido, te cuenta pues todo su saber, y entonces escribe este libro que se llama Lima Inexpugnable. Su argumento es que hay que mejorar esta situación de la fortificación en Lima, porque la murallita, dice, no es suficiente. Hay un alto riesgo de ataques de corsarios, la armada de defensa, no estamos muy convencidos de que sea bueno, sería bueno que se construyera una nueva fortaleza para reforzar lo que ya existe, que era la muralla. Entonces, él propone, a ver un segundo, ya, él propone, primero una cosa, ¿dónde estás? Primero una cosa de este estilo. A ver, aquí se construyen una pequeña fortaleza, no sé por qué esta lámina, insisto, está en el lugar equivocado, que se construye esta fortaleza, ¿no es cierto?, para reforzar el sistema de fortificaciones de Lima. Al final no le hacen caso, evidentemente, pero sí se replantea, no solamente por él ya, sino por otras personas, ese es un poco el discurso, ¿no es cierto?, arquitectónico de defensa por la fortificación de este gran imperio, es un documento del Archivo General de Indias, y no solamente por él quiero decir, sino por otras personas, el duque de Medinaceli, ¿no es cierto?, perdón, en ese momento gobernante, y así un montón de gente, sobre cómo hacer para instruir la milicia local, sobre cómo hacer para defender la ciudad. Y una de las cosas que se dan cuenta que necesitan, y esto es después del terremoto de 1746, es fortificar nuevamente el Callao. Entonces, lo que sucedía es que, como ya han visto, en algún momento había una pequeña fortaleza en el Callao, que primero va a ser destruida por el terremoto de 1687, con su correspondiente tsunami, luego reconstruida en una cosa así como más precaria, y luego, después del gran terremoto y tsunami de 1746, la gente dice, mira, nuestro amigo el doctor Océano tenía algo que decir acá, mejor hay que volver a construir aquí una gran fortaleza bien fortificada. Entonces se construye esta fortaleza que nosotros conocemos hoy como el Real Felipe. Se refiere al rey Felipe en este momento, ¿no? Y se construye y es una fortaleza al estilo arquitectónico más de moda en Europa en ese momento, ¿no es cierto? Con su forma de estrellita. Quienes han tenido la ocasión de visitar Colombia de repente van a reconocer alguna del estilo de la fortificación de perdón, Cartagena de Indias. Es un espacio inmenso, como pueden ver, con enormes murallas muy parecidas, suficientemente parecidas, perdón, a las murallas de Lima, pero es una fortificación que tiene mucho de piedra y que va a estar ubicada estratégicamente. Esto, claro, este era el Callao, pues cuando se reconstruye esta zona después del terremoto de 1746. Toda la gente que vivía en esta zona antes del terremoto de 1746, cuando entra el tsunami, son arrasadas y se construye una nueva población para ellos en lo que hoy es Bellavista. Y mientras tanto, entonces, en el Callao mismo, lo que nosotros llamamos el Callao, se construye esta nueva fortaleza, grandota, imponente, ¿no es cierto?, donde luego eventualmente se ponen grandes cañones y qué sé yo, y solamente hay una pequeña población que va a ser la gente de servicio de la fortaleza, digamos, no sé, pues los servicios en el sentido de comida y 20 otras cosas. Hay también pedacitos de muralla, pero es una muralla porque no está pensada en ese mismo estilo. Entonces eso es justamente este croquis, ¿no es cierto? Esto era el Callao, ¿no es cierto?, antes del terremoto, perdón, de 1746. Esta es la línea que muestra las ruinas de las murallas antiguas del Callao. En el terremoto de 1746, con el tsunami, se va todo esto al agua, literal, y se construye entonces esta nueva fortaleza que es el Real Felipe, que va a ser la fortaleza de Lima durante muchos años y que hoy día todavía se utiliza para eventos históricos y cosas militares y qué sé yo. Pero, ¿qué pasó entonces con las murallas? ¿Se usaron, no? ¿Cuántos piratas llegaron? No llegó ninguno. Esta es una construcción que nunca que nunca cumplió su propósito establecido. Se construyen estas enormes murallas, se construye la fortaleza sí tuvo algunos avatares, sobre todo en la guerra con Chile y en la guerra de independencia, pero la muralla de Lima realmente
nunca se utilizó como muralla para nada. Entonces Raúl Porras Barnechea, un historiador conocido, dice murió virgen de pólvora. No se usó. Entonces, bueno, se decide en 1868, con el gobierno de José Balta, demolerla, porque la ciudad tiene que crecer y el progreso, y chao, muralla, nos limitas, nosotros ya nunca nos dejaremos limitar por ti, vamos a demolerla. Dice, vamos a demolerla para ampliar la ciudad, con todo el crecimiento que va a significar luego el siglo XIX, que no se compara, evidentemente, con el crecimiento luego del siglo XX. Pero bueno, esa era la intención, la modernización de la ciudad. Y lo que queda de las murallas se ve así. Eso es una fotografía antigua, pero todavía se ve así. Se ven expuestos estos adobes, y lentamente con el paso del tiempo se van a exponer más y van a acabar derrumbándose por sí mismos, porque pues es tierra y hay humedad, y hemos hablado ya de la materialidad de la tierra en la construcción tradicional. Algunas partes se han preservado para que se vea, pero como recuerdan ustedes en los planos que hemos visto, eso es parte de la muralla, lo que da al río, esta del tajamar, o sea, la parte que da hacia justamente el agua, era pobre en comparación en términos de impresión respecto a lo que era el resto de la muralla. Entonces sería en ese sentido mucho más interesante poder ver, por ejemplo, el bastión de Santa Lucía como parte de un recorrido que realmente te explique la ciudad, pero no es posible porque es propiedad privada. Nosotros podemos entrar solamente haciéndonos así los graciosos. Hola, vengo de la Universidad Católica para una cosa de estudio nomás. ¡Fum! Nos metemos. Hay otras ciudades, por supuesto, no solamente Lima, que también se amurallan. Por ejemplo, Trujillo, famosamente, que busca imitar la fortificación prevista para Florencia, ¿no es cierto? Y hoy, que también es demolida y que hoy día se puede leer, se pueden ver algunos pedazos, pero se puede leer en la Avenida España, no sé si ustedes han estado en Trujillo, que todo esto es la circunvalación de lo que era la Avenida España. La propia Lima también tiene vestigios en sus calles. La calle Grau, por ejemplo, perdón, la Avenida Grau, es una de las líneas de la muralla de Lima en algún momento. Entonces, en algún sentido, también nuestro tejido histórico nos cuenta eso, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿me siguen? Seguimos. Mientras que todo el mundo andaba construyendo murallas y que ven pirata, vamos a pelearnos aquí en la fortaleza del Callao y qué sé yo, estas construcciones masivas, ¿no? Con piedra y con adobe, pues la gente seguía muriéndose, la gente se muere. Durante la mayor parte del periodo virreinal, estoy hablando de hasta más o menos 1802, o sea, ya virreinato completito, cuando las personas se morían, esto lo hemos discutido hablando de arquitectura religiosa, se enterraban en las iglesias. Según qué tan importante era ascendida, más cerca del altar mayor de una iglesia te enterraban. Si eras un sacerdote, te buscabas enterrar bajo el presbiterio. Por supuesto, claro, virrey, arzobispo, gente así notable, todos blanquitos con plata en la nave, pero la mayor parte de la población indígena, cristiana o no, bueno, todos se tendrían que ser cristianos, no había discusión, se enterraban en los atrios, por ejemplo, hemos dicho, y si no eras una persona con dinero y qué sé yo, había organizaciones, hemos dicho también esto, como por ejemplo la comunidad de la Buena Muerte, que se encargaba de buscarte una cristiana sepultura para que no estuvieras ahí tirado en la calle y te comieran los perros. Estoy exagerando, pero no mucho. Hay, por supuesto, sin embargo, algunas categorías que están prohibidas de enterrarse en lugares sagrados. Por ejemplo, los quemados por la Inquisición, evidentemente, ¿no es cierto? Los judíos, y si encontraban uno, evidentemente no, pero también, por supuesto, algunas profesiones, por ejemplo, los actores. Los actores teatrales están excomulgados por su profesión durante todo el virreinato y por tanto no se entierran en lugares sagrados. Se les hacen algunas ceremonias, supongo, sus amigos, su familia, pero se les entierra en campos, en el campo, así, donde se saca la arcilla para hacer adobe, por ejemplo, ahí los entierran. Pues es una cuestión que tiene que ver con, hemos dicho ya, la normativa más eclesiástica que social. Entonces, bueno, todo eso funcionó durante mucho tiempo, hasta que más o menos, como digo, a comienzos del siglo XIX, todavía estábamos en el virreinato, muy a comienzos, hay toda esta discusión, fines del XVIII, hay toda la discusión de los ilustrados y las reformas borbónicas. De eso hemos conversado brevemente. Las reformas borbónicas son modificaciones a las costumbres sociales, pero también económicas y políticas, que se buscan, de alguna manera, traer a América para modernizar nuestro pensamiento, hacerlo más científico y hacer modificaciones en las ciudades, en los espacios, en el arte, en todo, en nuestra manera de vivir, buscando crear una cosa más ilustrada, pues más científica, más académica, como lo va a ser el mundo pre-Revolución Francesa, por ejemplo. Esas son ideas de la ilustración. Entonces, perdón. Entonces, algunas de esas ideas son muy buenas.
sobre todo lo relativo a términos de salud pública, por ejemplo, de visibilidad, ambientes, espacios, ventilación, iluminación, etcétera. Son cosas todas positivas que buscan mejorar estas condiciones en las ciudades. Y una de las determinaciones que de alguna manera se busca impulsar desde este movimiento de la Ilustración va a ser la idea de un cementerio extramuros. O sea, no un cementerio dentro de la ciudad, la gente muerta debajo de los pisos de las iglesias, sino una cosa que estuviera fuera de la ciudad, pensado, por ejemplo, para momentos de pestes, de pandemias, donde muere mucha gente, lo que sé yo, y tenerlos allí en las iglesias, en los espacios, se entendía como que lanzaba una serie de olores, lanzaba una serie era negativo en términos higiénicos. Tenían razón, no es muy positivo, digamos, la idea de estar ahí viviendo entre muertitos, porque los muertitos se pudren, como todas las cosas orgánicas de esta vida. Entonces no era una buena solución, en verdad, sobre todo para números grandes, y ya la ciudad estaba comenzando a crecer. Entonces, para Lima se dice, mira, tenemos que hacer un cementerio, y tiene que estar fuera de la ciudad. Se escoge la zona, pasando la muralla en la zona de Maravillas, donde ahí vamos a poder, suficientemente lejos, ¿no es cierto? Está ahí por el cercado, pero total el cercado. Y esta zona va a ser perfecta porque es suficientemente lejos de Lima, además está como Barrios Altos un poquito más elevada, entonces todos los olores feos, todas las humores, y por ahí están los hospitales, entonces está perfecto por ahí nomás que estén todos los muertitos. Entonces se crea la idea del cementerio fuera de la ciudad. La palabra cementerio viene del griego, se refiere a la idea de un lugar para dormir, entonces justamente es eso, un lugar para que duerma la gente que ya no va a despertarse más. Entonces, pero para hacer esto, y decir, bueno, ahora vamos a poner nuestro cementerio allá afuera, y anda, cuando te mueras no te vas a enterrar en la iglesia de tu barrio, no, te vas a enterrar ahora en ese cementerio allá afuera, lejos. Entonces eso va a ser un debate y un problema grande, porque la gente no va a querer. La gente no va a querer que el abuelito, que el tío, que el papá, que quien sea, se entierren de las iglesias, que es un lugar santo, garantía que te vas al cielo, esa es un poco la lógica, para mandarte a un lugar para allá que es pagano, que no tiene, ¿dónde está la iglesia ahí? O sea, no, ahí no hay garantía de nada, es como enterrarte así como los artistas en la tierrita nomás. Entonces es un proceso también de convencimiento público, o sea, relaciones públicas totales. Entonces, es un tema, pues, ¿no? Hay que convencer a la gente de que no pueden vivir rodeados de espacios donde se entierran personas, sino que la vida tiene que estar separada de la muerte, de alguna manera, en términos físicos. Y también se hacen campañas, pues, ¿no? Convenciendo a la gente, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. O sea, ya existe, por ejemplo, el periódico, y por tanto en documentos como el Mercurio Peruano se escriben argumentos científicos. Nuevamente, aquí hemos pasado las reformas orgánicas, estamos en la Ilustración. Se busca que la ciencia convenza, la ciencia de su momento, convenza a la gente de que esto es una cosa buena, una cosa que puede mejorar su calidad de vida, que no se dijera así. Y entonces la sociedad, digamos, los académicos, el virrey y toda la gente, las autoridades, se alían con la iglesia para que la iglesia haga campaña sobre cómo es importante que esto se haga. Entonces, efectivamente al punto de que cuando se inaugura el cementerio presbítero, su primer inquilino es uno de los arzobispos de Lima, que recién muerto, que se va a desenterrar de la Catedral de Lima y se va a enterrar en el cementerio para dar una señal de que este lugar es santo y te puedes entrar ahí y te vas al cielo, te lo juro. Esa es un poco la idea. Entonces, los argumentos son, como digo, variados, ¿no es cierto? La salud pública, porque sí, los cadáveres ahí enterrados en la ciudad misma es como que contaminante, es malo para la ciudad, ¿no es cierto? Hay una razón moral que se dice enterrar los cadáveres en los lugares sagrados los contamina, ya no son tan santos, ¿no es cierto? Hay un carácter así, sacan sus argumentos, pues, ¿no? El histórico religioso, los antiguos cristianos se enterraban en las extramuros, ahí en las catacumbas, lejos de la ciudad, por ejemplo. Y después también razones económicas, mantener esas iglesias con todos estos entierros, porque pues, se muere la gente con cierta frecuencia, es una cosa complicada y hay que asegurar la salud de las personas. Entonces hay una serie de argumentos que se buscan difundir para que la gente se anime a enterrar al pariento en este lugar. Y esto es lo que ya les decía, la idea de la Ilustración como la higiene pública, ¿no es cierto? Y la construcción de estos cementerios extramuros. Entonces, recién en 1808, como digo, se termina el primer gran cementerio de Lima, que se va a llamar Presbítero Matías Maestro. Un presbítero es una autoridad de la iglesia, y se le va a poner ese nombre porque ese señor va a ser uno de los grandes impulsores,
junto con los virreyes, que en ese momento estaban muy interesados en hacer esta nueva ciudad para los muertos, porque eso es lo que es, se construye con esa lógica. Entonces hay toda la historia, ¿no es cierto? El virrey de Bascal impulsa las obras, el maestro, justamente el presbítero maestro, ¿no es cierto? Se le encarga la construcción, el diseño, porque se entendía que era una persona que conocía mucho de arquitectura, ¿no es cierto? Y de todo el asunto, al punto de que este es el mismo Matías Maestro, dicho sea de paso, que decide que los retablos de San Agustín y de otros lugares por el estilo son muy barrocos y esa vaina no, y que no es el estilo, entonces demoler. Entonces es un personaje muy neoclásico en ese sentido, muy de la ilustración en ese sentido, hijo de las reformas borbónicas, por supuesto. Y entonces él va, ¿no es cierto?, impulsa y pone de su plata para que se construya este nuevo cementerio y le dan este terrenito. Entonces aquí está la portada de Maravillas, que les mencioné, este es el límite de la ciudad de Lima, por aquí abajo, donde está mi mouse ahora, no sé si se ve, está el cercado, ¿no es cierto? Entonces aquí termina la ciudad de Lima, que está el río Rímac. Y por este camino, ¿no es cierto?, saliendo por la portada de Maravillas, hay esos terrenos. Ahora aquí está el Ángel, por ejemplo. Y se le da este terreno aquí, donde pone el Panteón, todo ese terrenote, que esto era campo, arbolitos, etc. Aquí se le da el terreno y se dice, aquí se va a poner el Panteón. Un panteón significa un lugar donde entierras gente, ¿no es cierto? Entonces ahí se construye y se construyen varias puertas. La primera y más antigua es la puerta 4, que se organiza con un sistema mixto de mausoleos, que son como esculturas con tumbas familiares de dinero, y nichos, que son estas estructuras que aquí vemos en cruz, con un montón de agujeritos elevados de la tierra, ya no enterrados en la tierra, sino elevados, para tumbas de menor calibre, digamos, de menor valor. Gente con menos plata. Y sobre este tema de gente con plata y gente con menos plata, se discute también por los viajeros que en el siglo XIX van a visitar el Lima. ¿Se acuerdan que decían que Lima es una ciudad muy árabe en el siglo? Todos estos alemanes, franceses que vienen y que nos cuentan un poco cómo funciona, también van a visitar algunos de ellos este recién construido cementerio. Y a mí me encanta esta expresión, este es un alemán, Gastacker, que dice, los muertos ricos habitan en casa propia, con derecho perpetuo de propiedad, en un mausoleo. En cambio, los pobres, como en la vida, solo en arrendamiento. Y cuando ha vencido el plazo y no se ha pagado el sitio, deben ofrecerlo a los recién venidos. Esto es cierto. El cementerio presbítero maestro, como muchos otros, tiene terrenos de propiedad perpetua, por ejemplo, los mausoleos, que son de la familia tal, de la familia cual, y tiene también nichos que son alquilados, entre comillas, por 50 años, por 100, y si la familia no renueva, o sea, si no hay familia ya después de esos 50 o 100 años que renueve, entonces se nos van, sacan a la persona y lo ofrecen a una nueva persona, a una nueva familia para ese entierro. Y esto se da no solamente en estos cementerios históricos, sino en muchos otros modernos, para que sepan. Entonces, en efecto, es una ciudad de los muertos, en el sentido de que repite el patrón de quienes tienen plata, tienen casa propia grande, bonita, y quienes no, tu nicho no más. Entonces, lo cual no quiere decir que los nichos estos sean feos, ni que sean poco interesantes, sino que es un conjunto que es como la vida misma, literal. Esta es la puerta 4, que es digamos, el espacio más antiguo, donde está la cosa esa que dice el panteón, en el plano que les mostré al comienzo. Luego, con el tiempo, se construyen muchos más espacios, porque claro, la gente se sigue muriendo, Lima sigue creciendo, entonces se construye la puerta 5, la puerta 3, la puerta 2, la puerta 1. Luego, incluso al otro lado de esta gran calle se construye otro anexo. Y luego se construye el Ángel, que es el cementerio que está al frente. Y que es de alguna manera la continuación, la prolongación de esta idea del cementerio público extramuros. Entonces, he dicho cementerio público y he dicho bien, porque comienza siendo, claro, una institución virreinal, por supuesto, ¿no? Entonces ahí están los buenos y la gente que se decide enterrarlos, como digo, los ricos con sus mausoleos, que son como estas casitas, algunos de ellos muy elaborados, pero también van a ver, me lo ven en esta foto, además de estas casitas así como muy clásicas, ¿no? Y estas esculturas, algunas de ellas de mármol italiano, muy importadas para la ocasión, muy finas y qué sé yo. El cementerio es un cementerio público y conforme acaba el virreinato también van a participar del cementerio mismo, ya no solamente la gente bien del virreinato claramente, sino también la gente que luego van a ser importantes durante la República en el Perú, presidentes, no sé, pues hasta Alfonso Ugarte tiene acá su tumba, no sé qué tiene adentro, pero en fin. Y también comunidades que en el virreinato, por supuesto, no podían aparecer. Por ejemplo, esa es una tumba que está en chino, como pueden ver.
Bueno, pero la parte gruesa, digamos, del conjunto son estos mausoleos. Voy a pasar muy rapidito para los que no lo conozcan, ¿no es cierto? Algunos muy elaborados, con una simbología particular y algunos de ellos también muy bien trabajados. Estas esculturas hacen del cementerio presbítero realmente una especie de gran colección de arte funerario, la colección de arte funerario más importante del Perú. Y en su momento, la colección de arte funerario más importante de Sudamérica. Bueno, de América. Bueno, no, Sudamérica, porque México es otro mundo. Entonces, eventualmente, claro, van a aparecer otras cosas parecidas en otros lugares, pero este es el cementerio más antiguo en el Virreinato del Perú. Entonces aquí se ven cosas bastante más elaboradas, cosas bastante más sencillas, hay de todo, hay gente de todo tipo, de todas las edades, y hay tumbas también de todo tipo y de todas las edades, con fotos, que no sé qué. Y ahí está una cosa que se llama el pabellón de los suicidas, lo cual es un poco raro, porque claro, efectivamente es posible que haya gente que se haya suicidado, como hemos dicho, los suicidas, los artistas, la gente que está fuera del asunto, en alguna época no podían enterrarse en las iglesias porque estaban fuera, digamos, del alcance divino, pero en un cementerio público pueden enterrarse con la ceremonia que les plazca. Incluso en algunas de estas zonas hay gente con los nichos en caracteres que no son castellano, que son chino, que son japonés, que son lo que sea, algunos suicidas también, por supuesto, ingleses de otras religiones, o sea, ya no solamente católicos, conforme, claro, se liberaliza la idea del cementerio ya no como este artefacto virreinal, si quieren, que es del muy tardío virreinato, insisto, sino de una institución completamente moderna, una institución que ya es parte de nuestra historia republicana, ¿no? Y algunos de estos edificios, bueno, hay documentos, ¿no?, que cuentan por qué se entierra fulano, cuánto cuesta, no sé qué. Hay documentación interesante. Hay este plano que hemos hecho que les contaba con el dron hace algunos años para entender efectivamente de qué área estamos hablando, que ha sido una medio sorpresa que no existiera antes. Pero bueno, en fin, fue un esfuerzo bonito. Y también, de alguna manera, el crecimiento de la ciudad ha pasado por aquí, evidentemente, ¿no? O sea, ya no es extramuros el cementerio, los cementerios de Lima, precisamente el presbítero en particular. Ya están dentro del centro histórico, ni siquiera están lejos, son parte de la ciudad, son parte del corazón de la ciudad de muchas maneras. Esto va a significar que, por ejemplo, el servicio público también va a pasar por ellas, ¿no es cierto? Al punto incluso de que se construye una estación del tren eléctrico que va justamente a esta estación, que va a darse ahí encimita, literal, del cementerio presbítero, aquí lo vemos en el plano. Y ahora funciona sobre todo como museo, porque ya está lleno. Entonces, entrar al cementerio presbítero como muerto, quiero decir, es la clase de cosa que todavía puede darse efectivamente, pero que es muy raro. Ya no es el cementerio principal de Lima en ese sentido. Sigue siendo el cementerio principal de Lima en términos históricos, en términos de las cosas que alberga, porque como digo, es un documento histórico también este conjunto. Tú ves las tumbas de los presidentes, hasta relativamente gente muy conocida, Ramón Castilla, todos los próceres, toda la gentita, están en este edificio que es el último, digamos, la última obra del proceso virreinal en términos de cosas importantes para la ciudad. Y por eso me parece que es oportuno terminar con esto. Bueno, he dicho. Entonces salimos de aquí y dejamos